Buen día para todas. Bueno, el día de hoy vemos un tema interesante acerca del concepto de la ofimática, los componentes que hacen parte de ella, la integralidad de la misma, cada uno de esos elementos, tal y como vimos con los periféricos, efectivamente, hicimos una trazabilidad de cuáles son y cómo se clasifican. Entonces, ese será nuestro tema interesante. La ofimática, no hay que confundir la ofimática con el office porque es otro cuento diferente. Entonces, veremos adecuadamente este tema agradable. Buenos días, profe. Hola Camila, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo sigues, Camila? ¿Te mejoraste? Bien, pues ya un poquito mejor. Bueno, eso me encanta. Me encanta porque estaba preocupado, Dios mío. No puedo perder ningún estudiante en tiempos de COVID. Me dejó entrar. ¿Dentro? Díganle que se me entra. Suele. Aquí habla, dice todos los memorandos que se generen con la tabla 1 de la circular 259, luego espera un momento La vieja lo está afinando. ¿Cómo están? Buenos ¿Diana? días. Buenos días. ¿Quién está hablando? Elena. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Ustedes qué tal? Oiga, dígale que si me entra. Buenos días, ¿cómo están? Bien, don Pablo, acá estamos con el ingeniero, pero sí se me hace, por favor, le da ingreso. No lo veo aquí que te aparezca. Déjame reviso, Pablo, porque sé que hay unos de 180 días y otros de 105 días. Ok. Pero por el efecto de la pandemia, creo que son 6 meses. Bueno, esperamos a los demás compañeros, señoritas, o 2 minuticos más. Sí, profe, esperemos. Prendamos cámaras para ir quedando en cinta. Lo voy a buscar. Ahorita conéctate que ya estamos conectados. Ya te lo envío. Chao. Entonces te lo envías a... Ya. Allá está el ingeniero. Me aparece ahí que no, ya le aparece. Ya está. Ingeniero. Buenos días para todos. ¿Cómo amanecen? Buenos días, ingeniero. Muy bien.
Bueno, no llegó nadie más, compañeras, entonces démosle inicio a este negocio porque quedan 2 minutos para las 8:10. Bueno, Dayana, prendamos y Camila, prendamos y arrancamos. Voy a compartirles pantalla, saludémonos, Camila. Dayana, prende tu video. Buenos días, profe. Ya voy. ¿Cómo estás? Entonces, si quieren, hago una muy rápida realimentación de la parte que se ha visto en el programa de los últimas auditorías. Bueno, Dayana, entonces démosle inicio a este ejercicio. Mira, se desconectó. Sí, profe, yo creo que fue el internet. Sí, aquí. Como aspectos Señora. relevantes, pues ustedes Sí, profe, yo creo que fue el internet. no sé que tienen una Sí, base sí. documental Prende tu video, Dayana. desarrollando y Va, voy, profe. Necesitamos caer en cinta. Bueno, voy a compartir pantalla. El tema de hoy es ofimática, efectivamente, parte de la buena práctica de utilizar las TIC. Es precisamente una tarea de recursos, una tarea de elementos, una tarea de dispositivos, una tarea de periféricos, que nos permiten efectivamente trazar la línea del conocimiento. Entonces, por eso es importante que nosotros conozcamos inicialmente de primera mano los primeros elementos de las TIC, que son el hardware y el software. E inicialmente depositemos ese concepto en lo que corresponde a los recursos de las tecnologías, de la información y de las comunicaciones. Entonces, se hace necesario que efectivamente nosotros tengamos claridad meridiana sobre qué lo compone, qué se compone, qué más se compone y demás características. Bueno, entonces en ese orden de ideas efectivamente vamos a compartir hoy el tema de lo que corresponde a nuestra ofimática. Veamos nuestro primer tema del día. Veamos acá la ofimática, sesión, tecnología, ofimática, acá está. Esta. Me pierde el mouse, no sé por qué motivo. Listo. Bien, Dayana. ¿Y las otras compañeras qué les ha pasado? ¿No han vuelto? Ni idea. No sé, profe. ¿Qué te han comentado? ¿Nada? ¿No se No, habla? señor. Sí, pero no hemos hablado nada del tema. No. No, señor. Vea. Porque falta, bueno, ahorita estaba ahí Camila, que bueno, estaba enferma creo que el viernes de pronto. Entonces, bueno, ahorita se desconectó. Ella como que ya ha tenido problemas de conectividad. ¿Quién más está por ahí? ¿Karen? Es Karen. Ah, profe, Karen Piolidet, pero ya se lo voy a enviar. ¿Será que no tienen el link para conectarse? ¿Lo enviamos? Ya se los envié, profe. Ah, bueno, te agradezco. Llegó Karen, precisamente hablando del rey de Roma. ¿Qué otra línea falta? Camila, yo creo que es por pura conectividad. Y listo. Bueno. Hola, Karen. Bienvenida, ¿cómo estás? Prende tu video. Bien, sí, señor. Para quedar en cinta. ¿Qué más, Karen? ¿Cómo te va? ¿De por qué no había vuelto a clase? ¿Ah? ¿Está fallando mucho? No, profe. No, profe, solo fue un día, es que tenía exámenes. Bueno, Karen. Bueno, entonces, le comentaba precisamente que el tema de hoy es la ofimática, entonces ese tema es un tema interesante que nos va a permitir precisamente a nosotros identificar los conceptos de lo que es la ofimática, para qué se utiliza y cómo se amarra con las TIC. Precisamente es un elemento que hace parte de las tecnologías de la información y las comunicaciones, donde la ofimática encierra varios componentes, igual que la TIC encierra varios componentes. Recuerde que la plataforma de las TIC son el hardware y el software. Entonces las TIC se cimentan primordialmente en los procesos, utilizando los recursos. Ojo, las TIC más que son, la ofimática más que todo son procesos soportada en las herramientas de las TIC. Entonces, como ya vimos nosotros, las TIC son solamente recursos
tecnologías, información, comunicación. Y la ofimática recoge esos elementos y hace un buen desempeño en procesos y procedimientos para que el ser humano tenga una amable transformación de su práctica, de su trabajo, de su hacer diario, para que facilite. La ofimática permite esa diligencia, esa oportunidad de poder cumplir con las diferentes líneas de comunicación, donde estamos también obviamente debidamente conectados con herramientas y recursos de comunicación, de recursos físicos, de recursos lógicos y obviamente el ser humano. Y todo esto va amarrado para el ser humano, que precisamente es el que permite y requiere que esta ofimática sea diáfana y transparente. Entonces, dejemos en claro que efectivamente la ofimática nos deja esa ruta de tranquilidad donde nos va a permitir conectar. Este pequeño diagrama que vemos acá en pantalla nos va a permitir establecer eso, que efectivamente la ofimática tiene esas alternativas que vemos en pantalla. Por un lado vamos a encontrar, veamos acá mi lápiz, acá. Vamos a encontrar precisamente uno que es primordialmente el usuario, a este señor. Estos señores los vemos acá precisamente interactuando con nuestro sistema de información. Por otro lado, también vemos alrededor de ellas y de esta zona un panorama global de lo que son los diferentes recursos. Vemos la calculadora, vemos el lápiz. Mire, curiosamente vemos un café, unos audífonos, un poco de papel, una pantalla, vemos un teclado, ¿cierto? Vemos un mouse. Entonces, esos recursos son los que precisamente nosotros tenemos que tener en claro que son los elementos que componen la ofimática. Mire la integralidad que tenemos acá. Precisamente es un conjunto de cosas, elementos, dispositivos, lo que comúnmente llamamos periféricos. Yo les había dejado a ustedes una tarea de que eran periféricos, ¿verdad? Hola Juliana, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, profe, buenos días. ¿Qué son los periféricos, Dayana? Saludémosla bien. Bueno, profe, lo que según investigué, ¿Sí? dice que es la denominación genérica para designar al aparato dispositivo auxiliar e independiente, conectado a la unidad central del procedimiento de una computadora. Perfecto, muy bien. Esos son los periféricos, una serie de elementos que se conectan y que se clasifican en periféricos internos, externos, ¿cierto? Y de entre ellos tenemos dispositivos de entrada, de salida y de almacenamiento. Entonces, esos son los elementos que estamos viendo en esta diapositiva, donde una diapositiva tan poderosa como esta nos está mostrando primordialmente, ojo, la palabra mágica, interacción. Es interacción entre cada uno de los componentes. Y fíjese que el ser humano pasa a ser parte de la ofimática, porque es el que precisamente requiere la interacción con cada uno de los elementos para facilitar su trabajo, para hacerlo más amable, para hacerlo con más calidad, con más pertinencia. Y efectivamente esas diferentes acciones que la ofimática presenta no son recursos de una oficina, sino son recursos de las buenas prácticas del ser humano, del desarrollo de sus actividades. Entonces, ¿qué más encontramos dentro de la ofimática? Precisamente la ofimática nos presenta tres elementos básicos. La ofimática comprendida directamente, aquí como vemos la flecha para ahí para acá, la oficina y la informática. Entonces, la informática y la oficina van de la mano, por eso la flecha está acá interactuando entre ellos y va de la mano conectada con la ofimática. Entonces, siempre la ofimática va a ser unas buenas prácticas del uso de los diferentes recursos y como ya ustedes estudiaron qué eran los periféricos, pues podemos entender que efectivamente es así como las situaciones que nos van presentando para la entrega de nuestras tareas y resultados permiten ir de la mano con la ofimática. Bueno, entonces, hasta aquí efectivamente vemos un panorama concreto. Quitémosle tanto, borremos el tablero para que veamos mejor la gráfica. Perfecto. Ahora la vemos más limpia. Entonces, dentro de ese esquema encontramos que efectivamente estos elementos que están encerrando acá nuestra gráfica nos permite establecer que es una bidireccionalidad para allá y para acá, ¿cierto? De estos elementos que están aquí interactuando con esto. Entonces, la informática es precisamente el gancho. ¿De qué? De las tareas de la oficina, ¿cierto? Entonces, esta informática es la que nos permite conectar y requerimos de la oficina para poder hacerle aplicabilidad
de los diferentes recursos, los que veíamos acá, el café, el tinto, el lápiz, la calculadora, el teclado, el mouse y el ser humano, ni más falta, no lo podemos dejar de lado. Entonces, la pantalla, ¿sí? Todos esos son recursos que interactuaron entre sí para poder establecer un buen concepto de ofimática. Entonces, que quede claro qué significa ofimática, que ofimática no es el uso de un software, de un hardware, sino ofimática es el uso de los recursos adecuadamente para la ejecución de las actividades y tareas que requiere el ser humano, para la buena disposición de la misma. ¿Correcto? ¿Tienen preguntas hasta ahí? Claro. También utilizamos, obviamente, los recursos como el software, los paquetes. Por eso está el computador ahí. Lo estamos viendo el computador utilizando los diferentes recursos. Ni más faltaba. Claro, ahí de pronto vamos a encontrar un aplicativo que se llama Office. Ustedes recuerdan qué es el Office. Entonces, ya lo veremos más adelante, pero ese es parte de estos recursos. Veamos nuestra siguiente diapositiva. Entonces, el concepto claro de ofimática se los dejo en estas diapositivas para que ustedes más ratico lo puedan leer y lo puedan masticar. La definición de ofimática es el universo, ¿cierto? Es el concepto general del procedimiento, técnicas y aplicaciones de tipo informático que se usan en las oficinas con el fin de automatizar y optimizar. Ojo, la palabra es automatizar, optimizar las diferentes tareas, acciones y actividades que el ser humano realiza. La palabra ofimática es entonces un acrónimo compuesto por oficina e informática. Entonces, ¿qué es informática, Juliana? Bien, entonces la informática es ese acrónimo que nos permite precisamente interlazar los componentes básicos de los periféricos, las herramientas, las tareas. También las tareas hacen parte de la ofimática. Entonces, ¿qué es informática, Karen? Aprenda, sin miedo, habla. El complemento o el acrónimo de la ofimática. Sí, correcto. Es un complemento que hace parte de los diferentes recursos que contiene la ofimática. Bien. Entonces, en ese orden de ideas, efectivamente, quiero que ustedes tengan en claro y se aprendan este concepto y esta ofimática. ¿Listo? Bueno, sigamos. Gracias. Entonces, las TIC. Entonces, aquí efectivamente vamos a amarrar el concepto de las TIC, las tecnologías de la información y las comunicaciones, donde sigue siendo, ojo compañeras, sigue siendo las TIC la base de las comunicaciones, la plataforma de la ofimática. Entonces, así como las TIC necesitan del software y el hardware como plataforma de funcionalidad, la ofimática necesita de las TIC. Entonces quedó claro que la ofimática no es sino un proceso automatizado que permite optimizar los procesos y procedimientos del ser humano. La ofimática es la interacción. Recuerde que aquí vimos en este concepto claramente estas palabritas que se las voy a subrayar. Acá dice ofimática, dice automatización y optimizar, ¿cierto? Y concluimos con la palabra que se llama herramientas de ofimática, de oficina, ¿sí? Entonces, ese concepto lo tenemos que ir como masticando para que lo vayamos interpretando. Aquí lo que estamos haciendo no es más que un uso de recursos, un uso de periféricos, un uso de herramientas, tal y como lo dice acá el computador, perdón, en nuestro concepto, en nuestra lámina. Bien, entonces, veamos acá. Borremos pantalla. Bien, en esta lámina siguiente, entonces vamos a encontrar nosotros efectivamente los cuatro elementos que componen la ofimática. Entonces, la ofimática está compuesta por, primero, hojas de cálculo, o sea, software, ¿cierto? Desde el punto de vista de ofimática en el aplicativo Office, ¿correcto? Como les dije, aquí está, ofimática. Desde el punto de vista de software, ¿cierto? Software, ¿cierto?
Entonces encontramos el software compuesto desde Excel, una herramienta, otra herramienta que se llama Excel para el caso del manejo y uso de los recursos, para el caso del uso de los números, de las tablas, de los cuadros dinámicos, de estructuras de sumatoria, de estructuras de evaluación y cálculo, de gráficas. El Excel es una de las herramientas para el ser humano, el usuario, de las más fáciles y comunes en el mercado. ¿Qué más encontramos? Encontramos los diferentes procesadores de texto. Este caso sería el Word, el que nos va a permitir desarrollar textos con las diferentes técnicas de redacción, de ortografía, de buena comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Y para realizar las diferentes presentaciones encontramos obviamente el PowerPoint. Entonces el PowerPoint es la herramienta que nos permite establecer una presentación, una comunicación de lo que queramos expresar. Y para manejar las bases de datos, como aquí lo dice, encontramos el Access. Entonces, tenemos esas 4 herramientas dentro del Office que precisamente hacen parte de la ofimática, ¿ok? Bueno. Hola, Alejandra, ¿cómo estás? Alejandra. Prende tu micrófono. Bueno. Entonces, desde ese punto de vista, efectivamente, tenemos estos recursos. Muy bien. Sigamos. Entonces, cabe anotar que efectivamente la ofimática utiliza uno de los recursos, una de las herramientas que efectivamente se trata de Office. Bien, continuemos. Vemos acá efectivamente las diferentes aplicaciones, los diferentes recursos programáticos y de software que le permiten al usuario establecer un uso de la alternativa de procedimiento, de herramienta más adecuada para que le facilite las tareas al hombre. ¿Cuáles son? Uno, la agenda. Entonces, dentro de estos recursos de la ofimática encontramos la agenda. La agenda es una herramienta para hacer una programación de citas, de programación de trabajo, de tareas, etcétera. Equipos de fax. Entonces encontraremos recursos físicos como el fax, una herramienta para el envío de documentos en físico y llegada en físico. Termina siendo al final del camino como receptor una fotocopia, pero sirve de comunicación directa. La calculadora bien sea la física o la virtual. La virtual porque aparece en pantalla. ¿Correcto? Entonces, se trata de eso. Entonces, en ese orden de ideas, efectivamente, también es una herramienta que utilizamos adecuadamente para facilitar nuestras tareas. Claro, a medida, compañeras, a medida que nosotros vamos teniendo herramientas y recursos de software, pues lo más sano es que nosotros dejemos los elementos, el escritorio limpio. Se trata que la ofimática nos esté enseñando a que no utilicemos tantas cosas alrededor. Por eso en la primera lámina que presentamos el día de hoy, estábamos viendo un escritorio bastante limpio, escasamente con el café y el teclado. Porque es que lo que se pretende de la ofimática es que eliminemos todos los elementos físicos posibles que nos hacen estorbo, claro, que nos ayudan al buen funcionamiento de la elaboración de tareas, pero que vayamos eliminando. Otro recurso, tenemos efectivamente el famoso teléfono, el teléfono celular o el teléfono fijo, ¿correcto? La impresora, un elemento que efectivamente está a punto de desaparecer debido a que el ser humano tiene que tratar de eliminar la impresión de papel, el gasto de papel. Por eso se tratan los documentos virtuales. Por eso hoy en día tenemos iPad, tenemos teléfonos, tenemos pantallas, donde lo posible es tratar de utilizar más el proceso digital. Las nuevas generaciones están tratando de utilizar este recurso. La impresora viene siendo reemplazada poco a poco por el correo electrónico, por los programas de mail. Entonces, los correos evitan que el usuario muchas veces radique una carta en algún servientrega, en algún correo, etcétera, etcétera. Y obviamente, el estar enviando documentos digitales se hace importante que nosotros estemos tratando de eliminarlos. El software de programas, los diferentes programas que vamos encontrando efectivamente, programas de calculadora, programas de agenda, programas de búsqueda, programas de recursos, son los diferentes recursos
de lógicos que nos va dejando nuestra ofimática. Otra aplicación que encontramos en este ejercicio son las presentaciones de multimedia. Entonces, ¿desde qué punto de vista? Encontraremos presentaciones en PowerPoint, encontraremos presentaciones en video. Entonces, ya no necesitamos gastar ni tinta, ni papel, ni grandes volúmenes de hasta CDs. Todos esos elementos van siendo desapareciendo de parte de que son las aplicaciones. Los programas de correo de voz. Entonces, los correos de voz es otro recurso que el usuario está utilizando para facilitar la comunicación. Programas de mensajería instantánea, como el WhatsApp. Hoy en día, fácilmente a través del WhatsApp, podemos dirigir una empresa y podemos comunicarnos fácilmente. Y herramientas de reconocimiento de voz. Usted hoy en día le puede hablar divinamente al WhatsApp. Hágame, tráigame, búsqueme, o al teléfono, efectivamente le programa el Siri, o en Android se llama, ¿cómo? En Android, ¿cómo se llama nuestra asistente? Google. ¿Cómo? Google, ¿no es Google, profe? No, no, el asistente de Android es... se me olvidó el nombre. Se llama Sabrina, no, es que no me acuerdo el nombre de la secretaria de Android. Bueno, ¿Cortana? Cortana, gracias. Eso, Juliana, muy bien. Me encanta que me ayude. Bien, entonces, estas asistentes son las diferentes secretarias virtuales que efectivamente el ser humano ha inventado y diseñado para agilizar y facilitar las tareas que se ha propuesto. Entonces, ya hoy en día con Siri y Cortana, fácilmente uno le dice, búsqueme a tal persona, súmeme un proceso, sáqueme el archivo tal. Entonces, si uno las puede programar adecuadamente, pues está en buena forma eliminando la secretaria. ¿Qué les quiero decir con esto? Que efectivamente el tipo de secretaria está cambiando. Ojo, y aquí estoy hablando también hasta del punto de vista de enfermería, de asistentes, de auxiliares, de técnicos, que tienen que en el nuevo mundo replantearse su esquema del conocimiento. En el futuro, sus diferentes jefes ya no van a encontrar una enfermera que efectivamente simplemente le lleve y le ponga, no, sino que efectivamente le haga unas tareas más virtuales de comunicación. Por lo menos, ustedes ya como tal son personitas para diseñar bases de datos, para llenar bases de datos, para interpretar qué es la Big Data. Entonces, eso es lo que efectivamente ustedes tienen que ir pensando, porque ya prácticamente esas tareas físicas directas van a verse reemplazadas muy a profundo con los diferentes procesos de diferentes software y aplicaciones que se van diseñando entre ese ejercicio. Bien. Entonces, la ofimática nos deja un concepto claro de lo que es la automatización de las comunicaciones y los procesos. Entonces, fíjense que nosotros al principio habíamos visto el concepto de qué era un proceso y qué era un procedimiento. ¿Recuerda, Camila, qué era un proceso y un procedimiento? Camila. Hola, Camila. Hola, profe. Bueno, ya la veo de mejor semblante. No me acuerdo bien, profe. Bueno, ayudémosle con Alejandra. A ver, Alejandra. Alejandra siempre me prende el video y se va. Alejandra, la una. Señor profe, ¿me repite Hola. la pregunta? ¿Qué es un proceso y un procedimiento, Aleja? Un procedimiento. Alejandra. Un procedimiento es cómo se realiza y un proceso es cómo se planea. No. Así que al contrario, pero ninguno de las dos. Entonces podemos decir que el proceso es el conjunto de actividades debidamente planeadas, como tú le dijiste, efectivamente, pero al procedimiento. Aquí en este caso el concepto es el proceso. Entonces el proceso es el conjunto más grande, es el que efectivamente encierra las diferentes tareas que debemos desarrollar.
el proceso. Y el procedimiento, entonces, son las acciones específicas a ejecutar dentro de cada actividad. Ejemplo, un proceso podemos implementarlo como que me voy a ir a viajar, ¿cierto? Entonces, voy a ir a viajar al Reinado de Cartagena. Entonces, efectivamente, la actividad es el reinado. ¿Y qué acciones se van a desarrollar allá? Bueno, diferentes acciones, paseos, desfiles, entrevistas, son acciones específicas. Entonces, las acciones son los procedimientos que nosotros realizamos de manera puntual y específica. Entonces, ¿qué es ofimática? La ofimática comprende el conjunto de herramientas técnicas y aplicaciones que tienen la función de facilitar la optimización y la mejora de las tareas relativas a la oficina. En este caso, la ofimática efectivamente nos optimiza, nos reduce el número de tareas, nos reduce la margen de error. Ya efectivamente podemos hacer un archivo tranquilamente, debidamente corregido, debidamente manipulado. Ya nuestro archivo nos queda bien impreso. Si nos queda mal, lo vamos a ver una preimpresión antes de imprimirlo. Lo vamos a moldear, le vamos a corregir su redacción, su ortografía, su estructura. Esa es la ofimática y nos presenta diferentes niveles dependiendo del tipo de archivo que estemos trabajando. Si estamos trabajando archivos tipo texto, serían las aplicaciones de Word, procesador de datos. Si estamos trabajando procesos contables, financieros, matemáticos, entonces lo enfocamos hacia el Excel. Y si estamos trabajando presentaciones, discursos, entrevistas, entonces lo enfrentamos hacia el PowerPoint. Y ahora bien, entonces, en ese orden de ideas, Juliana, si yo quiero hacer una administración de la Big Data, ¿en qué me baso de la ofimática para hacer la administración de la Big Data? Juliana, sonido, probando. Las distintas aplicaciones. En las distintas bases de datos, correcto. Entonces, en la administración y los gestores de las bases de datos. Perfecto. Entonces, quedamos en claro que efectivamente la ofimática primero nos optimiza, nos automatiza y nos reduce la margen de error. Segundo, nos facilita las diferentes acciones de los procesos y procedimientos que tengamos que desarrollar. Bien, en ese orden de ideas, entonces, volvemos a tener en cuenta que la ofimática depende de las TIC, de las tecnologías de la información y las comunicaciones, la cual está debidamente soportada en el hardware y en el software, donde efectivamente concretamos que el hardware es el encargado de lo que podemos palpar, tener, obtener. El hardware es el que facilita el almacenamiento, aunque hoy en día tenemos un almacenamiento profundo en la nube, pero la nube es un concepto teórico que ya lo vamos a explicar. Y el software nos permite precisamente la transmisión, el procesamiento, la comunicación. Esos son los dos elementos de la ofimática que van pegados en las TIC, de las comunicaciones, las tecnologías de la información y las comunicaciones. Fíjense que siempre que hemos venido hablando, siempre hemos estado hablando del hardware, del software. Entonces, no nos podemos desprender ni en las TIC ni en las ofimática de los dos conceptos de plataforma, que es el hardware y el software. Bien. En esa premisa, pues obviamente nosotros ya habíamos visto una serie de elementos como los periféricos, como los recursos, que, bueno, se los había dejado de tarea. Bien, entonces veamos la estructura de la ofimática, cómo se compone. Entonces la estructura de la ofimática efectivamente establece una serie de lineamientos para que nosotros desarrollemos los procesos y procedimientos adecuadamente para el desarrollo de nuestras actividades, para la optimización de los recursos, para la optimización del tiempo, para la optimización de las comunicaciones y para una entrega adecuada y oportuna de la tarea o la actividad que estemos desarrollando. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, obviamente, la ofimática está debidamente integrada a través de una comunicación interna y externa, bien sea una red interna o una red externa, y se comunicará siempre con el exterior. ¿Cómo se comunica con el exterior? Con nuestra internet, con la red mundial, la www, World Wide Web. Entonces,
esta red mundial es la que efectivamente facilita que nosotros estemos desarrollando una tarea a través de este periférico, una tarea a través de este otro, una comunicación interna que aquí se encuentra, como la pueden ver. Aquí están las diferentes comunicaciones. Entonces, siempre estaremos conectados, cualquier usuario, a nuestra red a través de este elemento. Y siempre estaremos generando documentos. Y esos documentos los que estamos hablando en este momento que pueden ser físicos o virtuales. Primordialmente, cuando manejamos esta comunicación dentro de esta estructura, pues obviamente tiene que ser virtual. Entonces, ¿por qué establecemos esta estructura? Porque lo que queremos dar a conocer es que la ofimática está debidamente ligada, está debidamente conectada, está debidamente engranada a lo que corresponde una arquitectura, una estructura y un diseño. Porque lo que queremos explicar aquí es que ustedes interpreten que la ofimática tiene una arquitectura, tiene un diseño que facilita al usuario, que facilita al ser humano precisamente el desarrollo de sus actividades. ¿Y qué recursos adicionales utiliza? Pues ni más ni menos el computador, la internet mundial, documentos de impresión. Acá en la parte inferior vemos las tabletas, vemos teléfonos igualmente, vemos teléfonos de uno y otro índole para facilitar esa comunicación. Y claro, de por medio debe estar ni más ni menos el ser humano. Entonces la estructura la que nos deja una línea de comunicación sin límites. La ofimática no está ligada a un espacio como llegamos a pensar en la ofimática en un espacio físico. La ofimática no presenta fronteras. La ofimática no es un punto central de la oficina. La ofimática es un espacio abierto donde utiliza todos los recursos que estén debidamente conectados a esta red. Y podemos estar conectados a esta red interna, la pequeña que ustedes ven acá abajito, que está acá, pero efectivamente sale de alguna forma y se conecta con la red mundial, y al conectarse con la red mundial, pues estamos conectados con el resto de usuarios, procesos y procedimientos que tengamos que estar desarrollando. Bien, borremos tablero. Ok. Entonces, esa es nuestra estructura, ¿correcto? Bien, ¿qué encontramos dentro de esa estructura? Computadores, ¿cierto? Encontramos redes de área local y redes de área externa, ¿cierto? La red mundial, la web, conectados directamente, y los elementos que vemos en la parte inferior. Entonces, básicamente, podemos definir que tenemos todos los que son periféricos metidos dentro de computadores, todas las comunicaciones y todas las conectividades y la información que se transmita. Entonces, si yo uno conectividad de la web, red de área local y computadores o periféricos, ¿qué acrónimo, qué palabra estoy construyendo, muchachas? Dayana. A ver, ¿qué palabra estoy construyendo con esos tres elementos? Dayana. Profe, no recuerdo bien. Las TIC. ¿Recuerdan que las TIC son las tecnologías de la información y las comunicaciones? Entonces, en ese orden de ideas, cuando yo hablo de periféricos, o sea, tecnologías, cuando hablo de red, estoy hablando de comunicaciones, y cuando hablo de conectividad, estoy hablando de información, o sea, de TICs. Entonces, fíjense que aquí la ofimática en su estructura está debidamente organizada en las TIC y utiliza los elementos, los tres elementos que vemos acá de manera lineal. Acá están. Tres elementos debidamente agarrados. Me quedo acá al contrario, de para allá y de para acá. Entonces, computadores, que son las tecnologías, redes de área local, que son las comunicaciones, y la conectividad de la web, que es la información. Entonces nos quedaría nuestro acrónimo que se llama las TIC. Bueno. Muy bien, borremos acá, y continuemos. Bien, entonces nosotros vimos por allá en los sistemas de información los diferentes sistemas operativos. ¿Recuerdan que hablamos de los sistemas operativos y dijimos que era un sistema? ¿Qué es un sistema, Camila?
Camila, ¿qué es un sistema? Un sistema es el conjunto de elementos relacionados entre sí que funcionan como uno. Es correcto, muy bien. Entonces, el sistema es un conjunto de elementos que relacionados entre sí determinan una funcionalidad específica para una sola tarea o para una tarea específica y determinada. Ese es nuestro sistema. Y cuando ya hablamos de sistemas operativos, entonces decíamos que el sistema operativo, ¿qué era, Karen? Karen. Todos los programas que uno utilizaba. Es correcto. El sistema operativo es el conjunto de programas que vigila, controla, supervisa y administra el computador. Entonces, nuestro sistema operativo, ojo, partamos del concepto del sistema de información. Dijimos que el sistema de información era un conjunto de datos interrelacionados debidamente administrados por el software y el hardware. Y ya en el concepto de sistema como tal, es un conjunto, como dice Camila, que efectivamente es un conjunto de elementos que interactúan entre sí para un fin común. Y desde el punto de vista del sistema operativo, o sea, este que está acá, efectivamente, entonces el sistema operativo, enmarquémoslo acá, acá está, El sistema operativo efectivamente es el conjunto de programas que me permiten administrar, gobernar, vigilar y controlar nuestro computador. Entonces, así como el ser humano tiene apellido y nombre, hay diferentes familias, ¿cierto? Todos somos seres humanos, pero nos distinguimos porque tenemos un apellido, un origen de familia, un núcleo familiar. Así ocurre con los sistemas operativos. Los sistemas operativos se clasifican por su estructura, por su administración, por su poderío, en diferentes situaciones. Un segundito que me llama el rector de la universidad. Aló. Ingeniero. Ingeniero, pero no me han citado. No te preocupes, con todo gusto. Sí, señora, aquí en clase. Bueno, un abrazo. Chao. Bueno, está equivocado. Entonces, el sistema operativo efectivamente es el que establece ese gobierno de lo que el usuario hace, de lo que el usuario pretende hacer. ¿Y cómo lo administra? Pues obviamente a través del sistema operativo, ¿correcto? Bien. Entonces, nosotros, así como nos distinguimos por el apellido de Karen, es de la familia Pérez, Alejandra de la familia Carranza, Camila de la familia Mojica y Dayana de la familia Pacheco. Entonces somos seres humanos, pero nos distinguimos porque tenemos un apellido. En ese orden de día, los sistemas operativos también tienen diferentes casas de fabricación. Se distinguen es porque efectivamente hay diferentes marcas, diferentes casas que los han producido, los han desarrollado. Y obviamente también se clasifican porque algunos son más poderosos que otros, algunos administran un sector, un producto, y otros administran más o menos tecnología. Veamos, aquí tenemos por lo menos uno de los primeros, no los principales, pero sí de los primeros software que salieron al mercado, que fueron el Windows. El Windows se transformó, aquí no tenemos el DOS, porque el DOS nació producto del Windows, pero fue el primer sistema operativo, el famoso DOS. Acá se lo voy a escribir. Acá le escribo el DOS. Aquí se traduce como sistema operativo disco. Entonces, este es el producto. Como resultado final, quedó el Windows hoy en día. Y Windows, ustedes saben que es el principal sistema operativo que desarrollaron a través de una marca que se llamaba Microsoft. Bien. Hoy en día, el creador del DOS, el creador de Windows, se llama Bill Gates. Bien. Entonces, el otro sistema operativo también más poderoso, efectivamente, y digo más, hago la palabra recalca porque efectivamente es el que gobierna más servidores del mundo, se llama Linux. Entonces, vamos a entender de que Linux es un sistema de los más robustos que hay, efectivamente un poco complejo de programar, pero es más estructurado. Nació posteriormente en los años
90, a finales, a mediados de los 90, casi 15, 20 años más tarde que Windows, pero con la facilidad de poderse enraizar en los diferentes computadores, se convirtió en uno de los principales sistemas operativos que administra, gobierna y vigila los procesos y procedimientos del computador, las comunicaciones con el usuario. Hoy en día, el Windows está enraizado hasta en su celular. Si ustedes verifican, el software que administra su máquina hoy en día, el iPhone, el Smart, es Android. Y Android depende de Linux, ¿correcto? Es un hijito de Linux. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Otro sistema operativo robusto, poderoso, se llama Solaris. Este Solaris es un sistema para administrar grandes computadores, computadores por lo menos de la NASA, computadores del Estado, computadores del gobierno, ¿correcto? Para manejar todos los procesos de minería, de industria, etc. El Zoom Cobalt es otro sistema operativo que permite manejar y administrar procesos específicos financieros de grandes industrias primordialmente. Red Hat es otro sistema operativo muy robusto con marca, que efectivamente ya tiene dueño, pero depende de Linux, es una marca Linux. Y el sistema operativo que administra la marca de la Apple se llama, el de los Mac, se llama el iOS. El iOS es el sistema operativo que gobierna esta máquina tan poderosa que es el Mac, ¿correcto? Y el otro sistema de industria se llama el FreeBSD. Ese es una máquina igualmente, un software muy poderoso, igual que el Solaris, que permite conectar grandes servidores del mundo. Pero entonces, los primordiales son los que voy a colocar acá en este círculo rojito. Entonces tenemos el Windows, por un lado, el Linux y el Mac. Estos tres son los reyes del mundo en este momento, hasta que no salga otro software que permita gobernar las diferentes hardware y software del mercado. Bueno, ¿preguntas? No, señor. Bueno, entonces conocemos los sistemas operativos. Acá les traigo una lista de los diferentes sistemas. ¿Cuáles son los sistemas operativos que conocemos normalmente? Entonces conocemos el Windows, el Mac, el iOS, el Unix, el Solaris, el FreeBSD, el OpenBSD, el Google Chrome, que es propio de Windows, ¿cierto? De Google, perdón. Google es otra marca de sistema operativo, pero pues no ha tenido mucho éxito en el concierto de los computadores. El Debian GNU, que depende de Linux. El Linux es uno de los sistemas más robustos, más poderosos, con más aplicaciones en el mundo, efectivamente, y que permite gobernar los grandes servidores del mundo en las diferentes estaciones. Desde ahí nacieron, precisamente cuando nació Debian, GNU y el Linux, el núcleo de Linux, crearon las diferentes estaciones de la nube, almacenamiento. Entonces, ¿qué es la nube? La nube no es un elemento que esté allá en el cielo, nada de eso, ni es una nube. La nube es un conjunto de computadores, de servidores, de discos duros debidamente encarrados, ordenadamente conectados en espacios debidamente aireados, limpios, al vacío. Están muy bien gobernados por seres humanos o tal vez por algunos Android hoy en día, pero técnicamente son bodegas llenas de servidores con discos duros gigantes para el almacenamiento de la información de lo que nosotros llamamos la nube. Entonces, cuando nosotros nos comunicamos a través de un archivo de nuestro correo electrónico, cuando utilizamos el Drive, el Drive, cuando utilizamos diferentes procesos en la nube, estamos trabajando realmente en un computador que está por allá en Nueva York, en Miami, en Boyacá, en Bogotá, en diferentes sitios del mundo, y nosotros simplemente accedemos a ese computador a través de la internet, y entonces estamos imaginando o suponiendo, o alguien nos dice en la calle, que en lugar de estar comprando USB, discos duros o CDs, ya no utilice eso, sino simplemente utilice un depósito en la nube.
Con el tiempo el depósito en la nube va a tener un costo. De momento lo tenemos gratuito. Más de uno utilizamos nuestros correos y dejamos toda la bandeja de correos ahí almacenada. Eso no es que esté ahí en el ciberespacio, no. Eso está en algún lugar de algún disco duro y cada vez que usted hace consultas, modificaciones, pues va quedando esa huella desordenadamente, pero ordenadamente para la máquina. Para nosotros, desordenadamente, porque pueda que una carta, el sistema operativo nos la guarde en Miami, otra carta nos la guarde en Nueva York, otra carta nos la guarde en Bogotá. Aparentemente hay un desorden, pero la máquina tiene unos apuntaderos, unas direcciones debidamente organizadas. Para la máquina es totalmente ordenado. Por eso, compañeras, era que nosotros estábamos viendo lo que eran los sistemas numéricos y la capacidad de almacenamiento, donde vimos los sistemas numéricos que eran, uno, el sistema decimal, el sistema octal, el sistema binario y el sistema decimal. Que el sistema decimal es el nativo del ser humano porque le permite manejar 10 símbolos del 0 al 9 y el sistema que maneja la máquina para poderse comunicar es el sistema binario. Todo lo que nosotros, es más, esta conversación como va y viene de aquí para allá sale en sistema binario, que nosotros nos damos cuenta, pero la máquina se comunica en ese tipo de señales, de ceros y unos. Bien, por eso es importante conocer la forma de comunicar, como la máquina convierte y procesa a grandes velocidades. Es por eso que muchas veces cuando vamos a comprar una máquina, lo primero que vamos a preguntar, ¿cuál es el procesador? Nosotros no preguntamos, bueno, algunos que dependen más del estilo del diseño, van y miran si el color es negrito, azul pollito, rosado papaya, etcétera. No, pero los que efectivamente vamos con un proceso adecuado, nos preguntamos primero por el tipo de procesador, por la capacidad de memoria, por los elementos, y luego miramos el color papaya y el color mostaza. Entonces, todo eso es como en un tercer, cuarto plano. Lo más importante es eso. Bien, entonces aquí le paso nuevamente Windows, Mac OS, Unix, Solaris, FreeBSD, OpenBSD, Google Chrome, el Debian y demás. El Linux, ojo compañeras, les dejo acá esta diferencia, les voy a escribir. Mientras que Windows, mi flechita, ¿quién me la robó? Acá está. Mientras que Windows y iOS, o sea, de la Mac, pertenecen a una casa, ¿sí? Una marca. Bueno, este también, el Unix también es de una marca, el Solaris también es de una marca, ¿sí? Estos otros, el FreeBSD, el OpenBSD, el Google Chrome y sobre todo Linux, este primordialmente, lo voy a encerrar acá, este señorito. Entonces, este señorito primordialmente es libre, open source. Entonces, ¿qué significa un software libre? Acá lo vamos a encerrar. Y coloquemos acá el texto. Open source. Entonces, es software libre. ¿Qué significa software libre? Significa que efectivamente todo el mundo está debidamente sincronizado para hacerlo actualizado, que no tiene marca. Es la gran diferencia. Usted desarrolla, coge el programa de Linux, lo modifica, lo ajusta a las necesidades. Y si es tan poderoso ese ajuste, tan bien hecho, usted lo puede colocar en el núcleo de Linux, en el GNU, y lo puede colocar a rodar y usted quedaría como un desarrollador poderoso. Entonces, el GNU, compañeras, para que lo tengan en cuenta, el GNU es el centro del gremio de todos los desarrolladores de Linux, ¿sí? Entonces, técnicamente todos estos softwares son libres. Cuando digo libre, es porque usted puede acceder, modificarlo, transformarlo, a diferente del de arriba, que son las marcas, empresas que ya tienen un dueño, y pues obviamente cobran por ese servicio. Por eso cuando usted va a comprar el computador, le dice que le venden el Windows. Mira que si le coloca Linux, se lo dan gratis porque es libre.
Bueno, ¿preguntas? No, señor. Muy bien. ¿Vamos entendiendo o no? Esto es fácil. Bueno, sigamos. ¿Qué es un sistema operativo? En sus ejemplos. Entonces, algunos ejemplos de sistemas operativos que han venido surgiendo en el mercado de cada marca han sido como Windows 98, ¿sí? Acá encerrémoslos. Windows 98, como nacieron, Windows 2000, el XP, son las diferentes versiones que han nacido de Windows, Windows 7, Windows 8, y cada uno viene con diferentes características más poderosas o menos poderosas. Entonces, la Apple también tiene diferentes versiones, Linux también tiene diferentes versiones. Entonces, esas versiones son las que nos indican que, como el ser humano, a medida que tenemos cierta edad, somos más serios, más maduros, interpretamos más. Digamos, de 1 a 5 años somos bebés, de 5 a 10 años somos niños y estamos inquietos. De 10 a 15 años estamos en un despertar y conocimiento y demás características, pero con más capacidades, con mejor interpretación. Y a medida que tenemos un poquito más de razonamiento, entonces, obviamente, por eso el ser humano definió que a partir de los 16, 18 años, tenemos ya decisión y razonamiento. Y por eso estamos en capacidad de poder tomar nuestras propias decisiones y separarnos de la familia e ir a navegar. Eso ocurre con los sistemas operativos. Cuando nacieron eran sistemas un poquito arcaicos, con problemas, gobernaban lo que había, pero a medida que el hombre lo fue mejorando, tecnificando, a la medida como estamos hoy en día, que nos permite comunicarnos, facilitarnos, hacer una clase de este estilo, escribir, rayar. Entonces, fíjense que cada vez la situación es más exacta, más técnica. Esto que estamos haciendo hoy en día de coger una pantalla para poder escribir, rayar y borrar, no se podía hacer antiguamente desde un punto a otro, ¿sí? Por lo menos yo estoy aquí en Chía y pues fácilmente me comunico con ustedes que están en diferentes puntos de Bogotá. O quien vive por fuera de Bogotá, perdón, de pronto no sé. ¿Camila? ¿Dónde vive Camila? ¿No? No, yo vivo en Usme. ¿A dónde? En Usme. Ah, en Usme. ¿Y Dayana? En Soacha, profe. En Soacha. ¿Y Karen? Señor, ¿Dónde vives? en Puente Aranda. Puente Aranda. ¿Y Juliana? Ciudad Bolívar. ¿Y Alejandra? En Kennedy. Vea, estamos, mejor dicho, regados en toda esta periferia del distrito capital y en Cundinamarca. Entonces, mejor estamos en los 4 puntos cardinales de Cundinamarca. Y fíjese, la señal no llega sin ningún inconveniente, sin ningún problema, ¿correcto? Bueno, o si alguien tiene problemas con la señal a esta hora. No, señor. Bien. Bueno, compañeras. Veamos aquí. Entonces, prendamos una pantalla para hacer una ronda de preguntas. Ronda de preguntas. A ver, pero prendan pantalla, muchachos, necesitamos quedar en cinta porque no hay que verificar que ustedes estén en clase, que no estén por ahí con el nombre y se hayan ido a tomar tinto, a trotar, no sabe. Alejandra. Señor profe. Hola, gracias. Prende tu video. Juliana. Bueno, recuerde que nosotros estábamos viendo los diferentes sistemas de información y los diferentes sistemas de gestión. Vimos 4. ¿Recuerdan cuáles eran esos 4? Prende, Alejandra. Venga, muchachas, prendan porque necesitamos, ¿verdad?, establecer. Karen, prenda, por favor. Profe, yo ya voy, regáleme un momentico. Es que No estaba en clase, ¿se da cuenta? No estoy lejos de la verdad. Es que tenía con unos inconvenientes, pero ya. Regáleme un momento. Alejandra, ¿dónde estaba? En el esquimal. Bueno, ok, compañeras. Entonces, ¿cuáles son los sistemas operativos que tenemos nosotros hoy en día?
son 4 modelos de sistemas de administración de datos. ¿Cuáles son? 1. Camila. 2. Juliana. Ustedes los explicaron. Bueno, y era una tarea. No, estas niñas, Dios mío, me tienen triste. Profe, es el usuario, la aplicación. No, los sistemas de información para administrar datos. Recuerda que vimos el DSS. Bueno, ya se los voy a recordar entonces nuevamente. Entonces, continuemos acá con nuestra exposición del día de hoy. Bueno, entonces, los tipos de sistemas de información más populares pueden clasificarse de la siguiente forma. Sistemas de procesamiento y transacciones, recuerda que hemos uno. Segundo, sistemas de control de procesos de negocios. Sistemas de colaboración empresarial. Sistemas de información gestional y sistemas de apoyo. Y vimos 2 sistemas importantes dentro del mundo de la informática. Juliana, ¿cuáles eran? Sistemas de la información Ajá. y sistema informático. Es correcto, excelente. Entonces, los sistemas informáticos son los que nos cobijan los grupos de los famosos hardware, los informáticos. Y la información es lo que nos cobija los procesos y procedimientos. Bueno. En ese, vean los sistemas acá. Recuerda que vimos esta diapositiva. Los sistemas de los TPS, los EIS, los DSS y los MSI. Los TPS son los sistemas de procesamiento de transacciones y los EIS son los sistemas de información ejecutiva. Los MSI son los sistemas de información gerencial y los sistemas de soporte de decisiones son los DSS. Bueno, como eso ya lo vimos, entonces, ¿qué significa formatear? Entonces, para que ustedes tengan en claro y en buen recuerdo, Alejandra, ¿qué es formatear? ¿Ah? ¿Vaciar un disco? ¿Señora? ¿Vaciar un disco? Formatear un disco, ¿pero qué ¿Vaciar un es? disco? Mapear bueno, perfecto, mapear un disco, ¿sí? Le valgo. Correcto. ¿Reiniciar un sistema? Bien, sí, formatear es reiniciarlo, prepararlo, acondicionarlo. Entonces, cuando uno necesita preparar los espacios de procesamiento de información, utiliza el concepto de formatear. Entonces, uno formatea un disco duro, un USB, una memoria, etcétera, etcétera. Bien, entonces les voy a compartir, compañeras, les voy a compartir esta diapositiva de los periféricos. Los periféricos. Bueno. Entonces acá tenemos los periféricos. Bueno, entonces, los periféricos, como ustedes bien lo lograron consultar, averiguar, no fue investigar, porque investigar es otro concepto. Entonces, dentro del mundo de las tecnologías de la información y las comunicaciones, a razón de la ofimática del tema de hoy, nos obliga a hacer el enlace, a hacer ese clic que tenemos obligatoriamente con los periféricos. ¿Por qué motivo? Porque precisamente tenemos que establecer esa línea de conectividad con los recursos de la ofimática. Y decíamos nosotros que efectivamente la ofimática era la que nos permitía establecer esa utilización del desarrollo de los procesos y procedimientos con los diferentes dispositivos que encontremos a la mano en la ofimática. Y la ofimática estaba compuesto por usuarios, software, redes, tecnologías y primordialmente del hardware y del software. Entonces,
¿Qué son los periféricos? Los periféricos son unos elementos que facilitan y que se encuentran alrededor del sistema central. ¿Cuál es el sistema central? Acá se lo voy a encerrar para que lo tengan en cuenta. El sistema central es este que está acá. Uy, qué pena, no está cargado todavía las diapositivas. ¿No ha cargado? No, señor. Muy bien, muy bien. Voy a volver a intentarlo. Tan, 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 tan. Ahí. Ahora sí, profe. Cuando lo dejo en modo presentación, ¿no se ve o así se ve? No, profe, sí se ve. Y ahí. También. Ah, muy bien, listo, gracias. Perfecto. Entonces, los periféricos son los diferentes elementos que se encuentran alrededor de nuestro sistema de información. Recuerden, compañeras, que dijimos que el sistema de información era nuestro computador, que nos permite la entrada, proceso, salida y almacenamiento. Este elemento que está acá, que es el computador, que puede ser un portátil o puede ser uno de escritorio así grande como este Mac. Entonces, es nuestro sistema de información, lo que comúnmente nosotros llamamos como computador. Y todo lo que se encuentra alrededor de ello, lo que le conectemos, bien sea el escáner, una cámara digital, un teléfono, un iPod, un teléfono, una tarjeta, una impresora, unos cables, etcétera, etcétera, es lo que se denomina periférico. Entonces, el periférico es lo que se encuentra y lo conectamos al computador, al sistema de información, de la siguiente forma. Tenemos la siguiente clasificación. Entonces, se la voy a colocar acá. Primordialmente tenemos periféricos de tipo interno y periféricos de tipo externo. ¿Correcto? Y entre los dos, acá hago una rayita, ¿sí? Entre los dos tenemos periféricos de entrada, salida, almacenamiento, de comunicación y de procesamiento. Entonces tenemos periféricos clasificados en dos grupos, internos, pero aquí me quedó mal escrito internos y externos, ¿correcto? Y dentro de esos dos grupos significa que vamos a encontrar periféricos internos de entrada, salida, almacenamiento, comunicación y procesamiento, de solo internos, y de externos igualmente, entrada, salida, almacenamiento, de comunicación y procesamiento. Significa que cada grupo contiene esa clase de procesos. Estos ya son procesos, acá le coloco, procesos que se desarrollan. Procesos, ¿ok? Entonces, internos y externos, ¿qué procesos son? Entrada, salida, almacenamiento y de comunicación. ¿Quiénes? Los periféricos. ¿Cómo se clasifican? En periféricos internos y periféricos externos. ¿Qué hacen? Procesos. ¿Cuáles? Entrada, salida, almacenamiento, comunicación y procesamiento. Bueno, ¿preguntas? Borremos pantalla. Perfecto. Siguiente diapositiva. Bien, entonces, ¿quién participa de esa comunicación? ¿Quién necesita de esa comunicación? Karen. Karen. ¿Cómo fue la pregunta, profe? No, esta niña está en las nubes. ¿Quién necesita de esa comunicación? ¿Quién necesita de esa conectividad? ¿Los TIC?
El ser humano. Recuerden que estamos en el tema de hoy de la ofimática. Y la ofimática es la que facilita al ser humano el procesamiento de las diferentes acciones y actividades que se llegan a desarrollar. Entonces, para una muy buena comunicación con el sistema de información, se requieren de los periféricos para que le faciliten la vida ¿a quién? A este individuo que está aquí sentadito, al ser humano, ¿correcto? Entonces, por eso partimos hoy en día de nuestra charla de la ofimática. Entonces, donde efectivamente utilizamos todos los recursos, claro, como dice Karen, basados en las TIC, pero ellas dependen del software, del hardware. Y uno de esos hardware es lo que nosotros utilizamos hoy en día que se llaman periféricos y que ya lo clasificamos. Periféricos internos y externos, y los cuales se clasifican en entrada, salida, proceso y almacenamiento. Bien, ¿cuáles son los diferentes elementos de conectividad de esos periféricos? Conectividad. Lo que están viendo aquí en pantalla, muchachitas, son el lápiz, que es un robot. Esto que están viendo acá en pantalla es lo que se denomina los diferentes puertos de conectividad. Entonces, en este puerto, en el número 1, voy a conectar el mouse y el teclado. En el número 4, voy a conectar la pantalla. En el número 2, voy a conectar la impresora. En el número 8, este que está acá, voy a conectar elementos de comunicación óptica como cámaras, como infrarrojos, como redes, etcétera, etcétera. Y todo lo de comunicación y sonido está en el número 3. Acá está. Son puertos, ojo, puertos de conectividad. Mejor dicho, lo conocemos comúnmente como conectores. Cuando uno dice, ¿dónde lo conecto? Bueno, hay un puerto, se llama puerto, para cada cosa. ¿Ok? Entonces, están los diferentes puertos. Esos puertos van evolucionando. Fíjense que arrancamos con un puerto de tipo LPT, de tipo COM, que permite la conectividad al teclado. Mi lapicito rojo, ¿dónde está? Acá está, mi lápiz rojo, acá. Este puerto es para conectar el teclado y el mouse. Y a medida que van avanzando las tecnologías, entonces vamos encontrando unos puertos más específicos y más comunes. En lugar de tener tantos puertos conectados en el computador, pues con el tiempo se fueron inventando estos puertos que les estoy señalando acá en rojito, acá. Acá encontramos puertos USB, encontramos puertos HMDI, encontramos puertos USA y SATA. Son puertos de mayor calibre. El número 7, que lo voy a encerrar en este cuadro, este es un puerto de conectividad de red para conectar el cable que llega del Wi-Fi, el cable de la red de la empresa, el cable de la red de la oficina, etc. Cuando queremos una red física directa, en lugar de que sea por Wi-Fi, pues lo conectamos a un puerto de RJ45, que ya lo veremos más adelante. Entonces, estos elementos, fíjense bien, vea, yo les recomiendo que ustedes siempre que vayan a conectar un periférico a un puerto de estos, él tiene una figura, una forma. Entonces, no lo obligue a que si usted no tiene adecuadamente en la posición adecuada el elemento, pues le puede romper una patica, un pin, etcétera, etcétera. Entonces, los periféricos se conectan adecuadamente a cada uno de esos puertos de manera ordenada. Y digo ordenada, es porque efectivamente tiene una figura, tiene una forma, tiene un derecho, valga la palabra. Un segundito. Gabriel, buenos días, ¿cómo estás? Señor. No, no te preocupes, estoy aquí en clase, pero cuéntame. Señor. No te preocupes, con todo gusto. Un abrazo, chao. Ay, todo el mundo está equivocando ahí conmigo. Bueno, entonces hablamos de que hay que tener mucho cuidado con la forma en que conectamos los periféricos al computador, porque tienen un derecho.
No olviden la palabra derecho. Si no lo colocamos en el derecho en que nos sugiere el elemento, lo podemos dañar fácilmente. Estos son elementos muy sensibles. Ahora, son más delicados porque todos estos periféricos están integrados al computador. Y si usted rompe uno de ellos, pues técnicamente casi que tiene que cambiar todo su computador. Ojo con lo que les digo, compañeros. Bueno, borremos esto, borremos esto, borremos esto. Sigamos. Bien, entonces aquí les voy a explicar paso a paso cada uno de esos puertos para qué les sirve. Entonces, tenemos los puertos PS2, que son los que están acá. Mi lápiz. Acá. Estos puertos PS2 son los que ustedes encuentran comúnmente en el teclado de en el computador, ¿cierto? En la parte de atrás o por la parte lateral. El azulito es para el teclado y el verde es para el mouse, regularmente, ¿correcto? Pues, de todas formas, cuando usted hace la mala conexión, la máquina en su procesador es tan inteligente que logra entender y hablar. Bueno, el usuario se equivocó, pero bueno, yo estoy en capacidad de poder solucionar el tema. Le permite convertir el puerto del mouse en teclado, sin ningún inconveniente. Pero lo más aconsejable es que si usted utiliza un teclado, lo conecte acá y el mouse lo conecte acá, sin ningún inconveniente. A pesar de que efectivamente le va a funcionar. Bien, tenemos los puertos IEEE. Estos puertos paralelos, estos que están acá, efectivamente, son los puertos que le conecta a usted la impresora. Las impresoras, digamos, entre comillas, un poco antiguas. Las impresoras de hoy en día en línea, las que son de tinta, de láser, de Bluetooth, ya van conectadas, o de red, ya no necesitan este tipo de puerto. La mayoría de las impresoras de matriz de punto, ¿qué es de matriz de punto? Que son de cinta, que utilizan una margarita, o sea, una bolita para, como una máquina de escribir, para poder imprimir. Y se llama paralelo porque los bits, por eso es que aprendíamos las medidas de información, van saliendo en bloque. Aquí cada puntico es lo que se inserta con este que está acá abajo, este. Entonces, obviamente que viene un conector, ¿cierto? Que se inserta adecuadamente en este otro acá que está acá. Y si usted le rompe un pincito de estos, automáticamente ya pierde el año, ya no hay formas. Porque cuando uno intenta enderezarlo, eso es tan sensible que se parte regularmente. ¿Ok? Igual ocurre con el puerto de la pantalla, este que está acá. Cuando usted lo conecta, este conector de pantalla que está al lado, justo al lado derecho, este que está acá, entonces este lo inserta acá. Y cuando lo conecta de manera chueca, entonces parte los pines. Porque los pines, como pueden ver, están en cierta posición. Y si usted invierte, fíjense que eso tiene una especie como de triangulito chiquitico, pero tiene una especie de triangulito. La gente, sin embargo, en algunas personitas, de manera brusca, lo voltean y lo intentan meter ahí, mejor dicho, a la mala, y por eso es que luego dicen, ay, yo no sé qué pasó, yo no le hice nada, yo apenas medio lo intenté conectar. Lo cuento. Bueno, los de audio. Los de audio sí, definitivamente este que está acá, definitivamente sí. Si usted conecta el de video que es el amarillo, o el de sonido que es el micrófono, en el audio que es el rosadito, pues eso sí no le va a funcionar. El video funciona con video, con audio. Pero esta multimedia, ojo lo que les digo, esta multimedia ya está debidamente absorbida, casi que esto ya pasó de moda. Está agarrada con este que está acá, o está ya reemplazada con este que está acá, o con este que está acá. Entonces, estos tres, en su debido orden, reemplazaron estos punticos de multimedia, ¿sí? De sonido, video y micrófono. Igualmente este que está acá, también reemplazó este señor que está acá. Este es de USB. Bueno, ¿qué más tenemos acá? Bueno, ese también, los IEEE reemplazaron a todos los que están aquí de para arriba. Estos, perdón. Hagámosle aquí un cuadrito.
todos ellos fueron reemplazados por este señorito. Este más poderoso de todos. Obviamente que depende del computador, depende de la tecnología, depende lo que sea. Entonces, la marca, ¿sí? Las máquinas antiguas contienen todo este chorrero de puertos. Las máquinas nuevas contienen algunos de ellos y la mayoría son IEEE y HDMI, que es este que está acá. Y este que vemos acá, el DVI, era un puerto para conectar algunos procesos de multimedia, de juego, de joystick, palanquitas de toda clase que manejaban sonido, video y comunicación al mismo tiempo. ¿Alguna vez salió un tipo PS2? Se lo voy a encerrar acá. Este que está acá, era muy parecido al del mouse y el teclado. Muy parecido, pero obviamente era... Ah, no, mentira, hice la raya mal. Aquí está, este que está acá. Pero por su estructura, efectivamente, no le permitía establecer comunicación y sonido en la misma velocidad, porque esta comunicación de entrada es paralela. Entonces, se requería de una comunicación serial, como lo hacía el HDMI y el IEEE, esos que están acá. Y la USB, que es tipo SATA, acá está, o a USB que está acá. La USB, para que ustedes se enteren, es un puerto que hasta ahora, entre comillas, se lo están inventando. Ya lleva como 15 años en el mercado, pero realmente no han terminado de inventarlo. Por eso esas USB se dañan rápido. Usted le da un golpecito y en un par de lecturas ya están dañadas. Es porque tiene un circuito. Y hay de que le caiga un poquito de humedad o un poquito de agua. Hasta ahí llegó. Desde que no las golpeen mucho porque van a perder esa USB. Borremos pantalla. ¿Preguntas? Bien. Entonces, de los tipos de periféricos, como habíamos dicho anteriormente, efectivamente tenemos los periféricos que están acá. De entrada, periféricos de entrada, periféricos de salida, periféricos de almacenamiento y periféricos de comunicación. Esos son los tipos. ¿Cuáles son los de entrada? Los de entrada, pues tenemos el mouse, el teclado, el micrófono, el escáner, el pad mouse, la cámara, son de entrada. ¿Cuáles son de almacenamiento? Entonces tenemos los disques zip, el DVD, el CD, las USB, etcétera, etcétera, etcétera. Periféricos de comunicación. Entonces tenemos la tarjeta, el router, el Wi-Fi, el router, Wi-Fi, tenemos las diferentes antenas de comunicación, las redes sociales, el router, el joystick, el módem, etcétera. Y de salida tenemos los audífonos, los parlantes, la multimedia, los integrados, la pantalla, los parlantes, el DVD, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces están los diferentes modelos de salida que podemos encontrar en el mercado. Borremos pantalla. Bien. Dentro del proceso del teclado, pues efectivamente vamos a encontrar diferentes periféricos, tales como el teclado. La ergonomía, la estructura no importa. Lo que importa es simplemente que es de entrada. Entonces tenemos unos teclados ergonómicos porque dependen a la posición de la mano, porque la gente sufre del túnel del carpio. Entonces, para que no se le genere esa enfermedad, ustedes que son enfermeras deben recomendar un teclado ergonómico. Si la gente utiliza mucho audífonos, entonces utiliza un teclado con multimedia. Si la gente necesita un teclado de viajar constantemente y estar en un parque, desenrolla ese teclado, lo desenrolla flexible. Y si necesita no tener tanto cable conectado al computador, es un teclado inalámbrico. ¿Ok? Entonces, es para que ustedes tengan como enfermeras siempre conocer la enfermedad del origen, porque uno como paciente simplemente va y dice, me duele,
¿Pero dónde le duele? No, me duele. Entonces, obviamente, tienen que hacer una serie de exámenes y etcétera. Y luego la gente dice, ay, es que me está ocultando demasiado. No, pues es que si uno no le dice dónde le duele o qué le duele, por eso es que lo examinan hasta los codos. Sigamos. Igualmente ocurre con los mouse. Los mouse tenemos de diferente estilo, diferentes para la posición de la mano. El primer mouse que salió, se encuentra aquí en la parte inferior izquierda de mi pantalla, fue el primer mouse que salió de la Apple, el ratón que se llamaba en aquel entonces. Entonces tenemos para juegos inalámbricos, igual que el teclado, tenemos diferentes tipos de mouse, ¿correcto? Bueno, otro tipo de periféricos de entrada. Entonces tenemos la tableta, ¿sí? Para dibujar, para escribir, para rayar. El joystick, diferentes palancas de juegos primordialmente. El lápiz óptico, ¿cierto? Para escribir, para llevar pulsaciones adecuadas, para hacer lecturas, para etcétera. Las diferentes cámaras, ¿cierto? Los micrófonos, diferentes tipos de micrófonos. Entonces, de conectividad, de comodidad, de multimedia, de múltiple contacto con el equipo y la adaptación. Los principales beneficios son los elementos que el usuario necesita para su comodidad. Siempre los periféricos tendrán que adaptarse a las necesidades del ser humano. De salida, un periférico de salida tiene la función de mostrar al usuario operar desde el computador los resultados que va realizando. Entonces, cómo lo hizo, el sonido, cómo impresó el documento en Word, en Excel, y cómo lo va a presentar en una diapositiva, en el videobin, cómo suena, cómo lo ve en el televisor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces son los diferentes de salida. Los diferentes componentes que tenemos acá, como los monitores de todos los estilos, las diferentes actividades y obviamente en su diferente evolución. Tenemos el DVD, que es el que amplía la pantalla y pues hoy en día ya son muy baratos. Conseguimos DVD de 800,000, de 1.100.000 pesos, que ya es mucho más fácil de asequible a nuestro bolsillo. Y las diferentes pantallas, obviamente, todo depende de la capacidad del bolsillo y lo que uno quiera ver. Para teatro en casa, el que está abajo, para trabajos de diseño gráfico, el segundo, monitor LED, para trabajos normales, el de LCD, monitor LCD, y el antiguo que ya desapareció, el CRT. Bueno, tenemos las impresoras, las de matriz de punto, las que les decía, las que conectábamos al puerto paralelo. Estas señoritas que están acá, matriz de punto. Tenemos las impresoras láser, tenemos impresoras de inyección de tinta, tenemos impresoras de inyección de tinta de color, ¿cierto? Y los plotters, que para hacer grandes impresiones con cartulinas o con pliegos, grandes dibujos de 3 metros, de 4 metros, o si requiere por ahí de unos 15 metros, 20 metros, como las vallas, pues se imprimen por partes, pero de manera secuencial. Bueno, tipos de periféricos de salida, pues ni se diga, eso sí existe un montón. Cámaras de todos los estilos, audífonos de todos los estilos, microcomponentes de todos los estilos, o sea, multimedias, etcétera. Entrenamiento, conectividad, comodidad, lo mismo que siempre. De almacenamiento, pues tenemos el disco duro, tenemos el DVD, tenemos el CD, tenemos el Blu-ray, tenemos los micro CD y la USB dentro de los comunes. Aquí faltaría un disco externo o interno, que son los portables, muy parecido al disco duro, pero este va fijo en el computador, constante, y hay unos muy parecidos a este, pero más pequeñitos, tal vez con mayor capacidad, lo que es extraíble, o sea, es un periférico externo. Usted lo puede conectar, simplemente lo conecta a través del puerto USB o a través de un HMDI y lo lleva para donde quiera, no tiene que estar llevando la información a la nube porque usted la puede tener en ese dispositivo. Pero claro, como siempre, no se les aconseja. Un Blu-ray que almacena volúmenes gigantes de información, por eso por allá veíamos las medidas de información, donde partíamos del bit, el byte, el kilobyte, el megabyte, el gigabyte, el terabyte, ¿sí? Entonces, esas son las medidas de almacenamiento que en estos dispositivos podemos almacenar. El más grande es el Blu-ray, el que almacena más. Luego le sigue el disco duro. Luego tenemos el DVD, luego tenemos la USB y luego tenemos por último el CD en capacidad de almacenamiento. Los principales
elementos que salieron en un principio, tenemos la cinta y la tarjeta perforadora para que ustedes la conozcan, que de allá viene el proceso de almacenamiento. En ese tipo de tarjetas de perforadora, habían máquinas, habían huequitos a las tarjetas, y la máquina, otra máquina, la podía leer. Entonces, dependiendo la ubicación de cada huequito, había un mensaje, una letra, un bit, un byte, y obviamente así era como se guardaba la información. Pero claro, esto eran miles y miles de tarjetas. Para una carta, tocaba imprimir por lo menos unas 100 tarjetas de estas. A una sola cartica, imagínense. Pero así se procesó por muchos años en los grandes países donde surgieron los computadores inicialmente. Los de almacenamiento, entonces, aquí ese también es de almacenamiento, tanto la cinta como la tarjeta perforadora. De almacenamiento evolucionó a la USB, a los DVD, al Blu-ray y demás características. Entonces, hay estas herramientas como la USB y el DVD, se almacenan kilobytes, megabytes, gigabytes de información. Si nosotros convertimos eso en bytes, recuerden que el bit es la mínima unidad de información y me representa o un 0 o un 1. Luego le sigue el byte. El byte me representa 8 bits. Entonces, 8 bits me representan un byte, y un byte que es un carácter, una letra, un símbolo. Bueno. Tenemos el CD, tenemos los disquetes, esto ya pasó de moda, ya no utilizan hace rato. Bueno. Aquí vemos un disco duro abierto. Este que está acá es un disco al platino. Claro, este tiene que venir al vacío, no lo podemos destapar. Es el que está por dentro del computador regularmente y va en una cajita metálica al vacío, sellado al vacío. Si yo lo llego a destapar como está en el dibujo, pues obviamente automáticamente se va a descomponer. ¿Correcto? Por último, tenemos los periféricos de comunicación, que son el router, la tarjeta de red, el fax, el Wi-Fi. Entonces, es donde tenemos que tener claridad si lo que yo tengo en la casa es un aparato que me recibe lo que me llega o tiene más capacidad, porque muchas veces estamos pagando 10 gigas. El router o el Wi-Fi que tengamos en la casa no tiene la capacidad para recibir todo lo que llega. Pues por eso la banda ancha que me llega a mi casa me llega débil, se cae, me habla como entre el agua, etcétera, etcétera. Las tarjetas de comunicación. Bueno, ya estos son los elementos. Muchas gracias. Bueno, niñas, damos pantalla para irnos despidiendo. Dayana ya está prendida, Camila, Karen. Bueno. ¿Aprendimos algo más o ya conocían todo eso? Más o menos. Muy bien. Entonces era parte de los periféricos del proceso de la ofimática, compañeras. Bueno, entonces les dejo esto en más ratico en la plataforma. He visto que no están trabajando en plataforma. Ojo, yo no sé. Tienen que entrar a plataformas para trabajar los foros, los talleres y demás. Bueno. Profe, yo tengo una preguntita. Una. El trabajo que su merced nos dejó el viernes, ¿en dónde se sube? El del viernes. Espera, recuerdo. ¿Ese de qué era? Ya le digo, profe. La conversión de decimal a binario. Ah, creo que en la del viernes. Es que no aparece, digamos, para subir el taller. ¿No aparece? Regálame un segundito y le echo una miradita, ¿sí? Por favor. Miremos acá. Entonces tenemos... Ah, pero esta no es de ustedes. Esta es de... Esta es de la diurna. Entonces tenemos la sesión 2, tendencias tecnológicas, las 3, la Big Data, la 4, sistemas de información, tenemos un taller ahí, la 5, sistemas numéricos y medios de información, la 6, la suma binaria. ¿La tarea cómo es? Perdóname. Conversión de decimal a binario. Aquí está. Conversión de decimal a binario.
Ah, es que no les he colocado el taller, qué pena. Hoy le coloco el taller y se cierra mañana para que no tengan lío, bueno. Ah, bueno, Que listo. tengan un campito. Entonces aquí le coloco aquí el tallercito para que me suban lo del viernes. Y aquí les dejo el otro taller con el tema de hoy. Bueno, niñas. Bueno, compañeras, Dios los bendiga. Juiciosas, pórtense bien. Gracias, profe. Hasta mañana. Ahora, Camila, que se profe. aliente.